exponer el tema de esta semana, que es tabla periódica y las propiedades periódicas. Aquí podemos ver la carátula de los integrantes de nuestro grupo. Y bueno, vamos a empezar. Como ya dije, vamos a tocar los temas de la tabla periódica y sus propiedades. Para ello, primero quiero hablar sobre algunos antecedentes de la tabla. Y para ello es necesario mencionar la tabla periódica de Mendeleev. Él anunció una tabla periódica según la cual las propiedades de los elementos químicos varían en función periódica de sus pesos atómicos. Para establecer esta ley de su tabla, él se basó en la valencia de los elementos frente al oxígeno. Algunas características de esta tabla era que en su tabla él ordena en forma creciente según sus pesos atómicos. Y bueno, en aquella época eran 63 elementos. También estableció grupos o familias, los cuales estaban dispuestos en columnas. Los elementos de un mismo grupo tenían propiedades químicas semejantes y tenían la misma valencia. Lo interesante también es que él predijo la existencia de las propiedades de los elementos, y bueno, de algunos elementos también, que fueron descubiertos posteriormente, como el galio, el germanio, el escandio, el tecnecio y entre otros también. Las limitaciones que tenía esta tabla era que no existía una separación entre metales y no metales. Y bueno, él tampoco logró predecir la existencia de los gases nobles que fueron descubiertos posteriormente. Ahora vamos con la tabla periódica moderna, que se estableció por una ley propuesta por el físico Henry Moseley. Él aplicó haces de rayos X sobre placas de unos 20 elementos químicos, descubriendo así una relación matemática entre la carga nuclear y la raíz cuadrada de la frecuencia de estos rayos X. Siguiendo con estos estudios, él propuso un modelo de ordenamiento donde las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de su número atómico. O sea, es decir, estos van a variar de forma periódica según su carga nuclear. Acá podemos ver la tabla periódica moderna. Y como ya mencioné anteriormente, esta está ordenada de forma creciente a su número atómico. En esta tabla periódica podemos distinguir 4 bloques. Se va a apreciar mejor en esta imagen. Son en total el bloque S, D, P y F. Lo que se puede mencionar en esta parte es que los que están ubicados en el bloque S son los elementos cuya configuración electrónica van a terminar en S. Y así sucesivamente para los demás bloques. Si están en D es porque su configuración electrónica termina en D. Los elementos que están en el bloque S y P son llamados elementos representativos. Los que están ubicados en el bloque D son los de transición y los que están en el bloque F son la de transición interna. La excepción que en esta tabla es este elemento de aquí, que es el helio, que no está en el bloque P, está en el bloque S, pero se agregó en ese punto. También podemos notar periodos, que en total son 7 periodos, y también grupos, que según el UPAC serían 18 grupos. Bueno, ahora le voy a dar pase a mi siguiente compañero para que siga con la expresión. Bueno, pasando a las propiedades periódicas, tenemos el radio atómico, que, bueno, primero tenemos que definir o entender cuál es el tamaño de un átomo. Pues, en sí mismo no está definido, o bueno, tampoco tiene un límite, debido a la zona extranuclear, donde se encuentran los electrones, y a su naturaleza indeterminada, ya que la probabilidad de encontrar un electrón disminuye al alejarnos más del núcleo. Sin embargo, esta probabilidad nunca llega a ser 0. Es por esto que debemos suponer que el tamaño atómico contiene cerca del 90% de la densidad electrónica alrededor del núcleo. En ese sentido, el radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes, o bueno, también la mitad de la distancia entre los núcleos de una molécula diatómica, como se puede apreciar en la imagen de abajo. Siguiente diapositiva. Bueno,
¿Y cómo varía estos rayos atómicos de los elementos químicos según los grupos y periodos? Pues en el caso de los grupos, de manera vertical, se da el aumento de los niveles de energía, de arriba hacia abajo. Y en este aumento, lo hace también los orbitales, que aumentan en sí el radio atómico de los elementos. Y en el caso de los periodos, se da un aumento de la carga nuclear efectiva, que es el número de protones o la carga positiva, que se da de izquierda a derecha. Mientras que da este aumento, hay una mayor fuerza de atracción hacia los electrones de valencia, hacia el centro. Es por esto que disminuye el radio atómico, de izquierda a derecha. Hay un aumento inverso, de derecha a izquierda. Siguiente diapositiva. Y otro concepto importante a mencionar también es el radio iónico. Cuando un átomo neutro reacciona y forma un compuesto iónico, se espera que su radio atómico varíe. Como sabemos, en una reacción química, el número de protones o la carga positiva no varía. Sin embargo, el número de electrones sí que lo hace. En esta reacción, en el caso del litio, pierde un electrón, convirtiéndose en un catión, que tiene una mayor carga positiva y atrae con mayor fuerza hacia los electrones, reduciendo así su tamaño. En el caso del flúor, hay un exceso de electrones. Entonces, hay una mayor repulsión entre estos. En la parte superior podemos visualizar la estructura de un compuesto iónico, siendo los cationes de menor tamaño y los aniones de mayor tamaño, con respecto a sus respectivos átomos neutros. Le dejo con mi siguiente compañero. La energía de ionización es la energía mínima medida en kilojoules por mol necesaria para desprender un electrón de un átomo en estado gaseoso. En otras palabras, la energía de ionización es la cantidad de energía en kilojoules necesaria para desprender un mol de electrones de un mol de átomos en estado gaseoso. Se especifica el estado gaseoso de los átomos porque en un átomo en dicho estado no hay influencia de los átomos vecinos y no existen fuerzas intermoleculares que deban tomarse en cuenta al realizar la medición de la energía de ionización. La magnitud de la energía de ionización es una medida de qué tan fuertemente se encuentra unido el electrón al átomo. Por ello, cuanto mayor sea la energía de ionización, más difícil será que se desprenda el electrón. Siguiente diapositiva, por favor. Para los átomos polielectrónicos, a la cantidad de energía requerida para desprender el primer electrón se le denomina primera energía de ionización, y a las demás energías se les llama segunda energía de ionización, tercera energía de ionización, etc. Cuando se desprende un electrón de un átomo neutro, disminuye la repulsión entre los electrones restantes, debido a que la carga nuclear permanece constante. Se necesita más energía para desprender otro electrón del ion cargado positivamente. Así, las energías de ionización siempre aumentan en el siguiente orden, como pueden ver en pantalla. Siguiente diapositiva, por favor. El incremento en la primera energía de ionización se observa de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y de abajo a arriba en un grupo para los elementos representativos. Le doy el paso a mi siguiente. Bueno, yo ahora les hablaré sobre la propiedad periódica referente a la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es el cambio de energía en el proceso de adicionar un electrón a un átomo en estado gaseoso. Esta energía está relacionada directamente con la capacidad del átomo para aceptar a dicho electrón. Entonces, existen dos casos. Uno en el cual se libera energía para aceptar al electrón, es decir, se realiza un proceso exotérmico. Por ejemplo, en el caso del litio, al aceptar al electrón, la afinidad electrónica es de 59.6 kJ por mol, es decir, libera dicha cantidad de energía. En un segundo caso, que es poco frecuente, se absorbe energía, es decir, se realiza un proceso endotérmico. Así, para el caso del berilio, por ejemplo, se absorben 241 kJ por mol para aceptar el electrón. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora pasemos a cómo se dan las variaciones de la afinidad electrónica en la tabla periódica. En primer lugar, en un periodo, generalmente la afinidad electrónica aumenta conforme se incrementa la carga nuclear. Por otro lado, en un grupo, generalmente la afinidad electrónica aumenta al disminuir la carga nuclear y el radio atómico. Los metales tienen la característica de tener un bajo valor de afinidad electrónica, mientras que los no metales tienen un alto nivel de afinidad electrónica. El máximo nivel de afinidad electrónica lo presenta el cloro con 349 kJ por mol.
y los valores estimados de la afinidad electrónica de los gases nobles son bajos, y esto se debe a que tienen subniveles externos S y P llenos, lo cual quiere decir que no tienen tendencia a aceptar electrones. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora con respecto al carácter metálico, vamos a ver esta propiedad. Esta propiedad trata de que los elementos tienen una facilidad para ceder los electrones, o sea, para oxidarse. En este caso, los grupos que posean elementos con mayor carácter metálico son el grupo 1A y 2A. Como podemos ver en esta tabla, la variación está de derecha a izquierda y de arriba a abajo, siendo los que poseen mayor carácter metálico los que se ubiquen en ese lugar. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora con respecto al carácter no metálico, es lo opuesto, o sea, son elementos que tienen la facilidad de ganar los electrones, o sea, que se puedan reducir. Los elementos que posean mayor carácter no metálico son los elementos del grupo 6A y los elementos del grupo 7A. Eso es todo de mi parte. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora yo hablaré sobre la electronegatividad. Según Linus Pauling, la electronegatividad es la tendencia o capacidad de un átomo en una molécula para atraer hacia sí los electrones. Entonces, la electronegatividad es una medida de fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro en un enlace covalente. Y estos átomos que son más electronegativos son aquellos que presentan una afinidad electrónica negativa y un alto potencial de ionización, lo que les permite conservar sus electrones frente a la atracción que posee el exterior y a su vez atraer hacia sí los electrones de otros átomos. Siguiente diapositiva. Tenemos dos escalas, la escala de Mulken y la escala de Pauling. En la de Mulken, para allá habla la electronegatividad de un elemento, este se determinará con el promedio de la afinidad electrónica y la energía de ionización de los electrones de su valencia, como se ve en la fórmula. Y en la escala de Pauling, el que tiene menor electronegatividad es el cesio con 0.7, el de mayor electronegatividad será el flúor con 4. Y para hallar su tipo de enlace, este se hallará con la diferencia de electronegatividades. Entonces, será un enlace covalente apolar cuando este va de 0 a 0,4 de electronegatividad. Y será covalente polar cuando va de 0,5 a 1,6. Y será enlace iónico cuando este va de 1,7 a 2. Siguiente diapositiva. Bueno, el incremento de la electronegatividad, este aumentará cuando va hacia la derecha y cuando va hacia arriba. Cuando su radio es menor, su electronegatividad será mayor. Y viceversa. Cuando su radio es mayor, su electronegatividad será menor. Bueno, eso sería todo. Le doy pase a mi compañero. Bueno, dentro de las conclusiones, tenemos que la tabla periódica es una herramienta importante para poder identificar elementos con facilidad, diferenciándolos en grupos y en familias, las cuales tienen propiedades químicas similares. La otra conclusión es que las propiedades periódicas son propiedades que presentan los elementos químicos, las cuales se repiten en la tabla periódica moderna, según su ubicación, y se puede usar para comparar el comportamiento químico de los elementos. Siguiente PPT. Bueno, dentro de los problemas, el primer problema impide que el átomo de un elemento que se encuentra en el quinto periodo presenta 9 electrones en su penúltimo nivel. Me pide indicar la familia que pertenece a dicho elemento. Bueno, primero hacemos la configuración electrónica y para que nos dice que en el cuarto nivel tiene 9 electrones. Para poder así, dijimos que el 4D1 para que sume 9 electrones con el 4S2 y el 4P6. Sumando su nivel S y su nivel D, nos da que pertenece al grupo 3B, al que pertenece a la familia del escandio. Siguiente PPT.
En el otro problema nos pide que la configuración electrónica de un elemento en su último subnivel posee energía relativa igual a 5 y que en dicho subnivel tiene 2 electrones saturados, 2 orbitales saturados y más de un orbital semisaturado. Nos pide determinar el periodo y el grupo de la tabla periódica que le pertenece. Bueno, para que tenga 2 orbitales saturados y más de un orbital semisaturado y que tenga 5 en su energía relativa, nos da que tiene que terminar en 3D y que tenga 7 electrones para que cumpla. Y sumando esto, sumando los electrones del subnivel S y el subnivel D, nos da que pertenece al octavo grupo y al cuarto periodo. Eso es todo, gracias. Bien.